septiembre. Estamos iniciando la semana número 36 del año 2013. Muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Saludos también a quienes nos ven a esta hora por nuestra señal de Ecuavisa Internacional en distintas partes del mundo. Les recordamos que nos puede seguir en la ciudad de Guayaquil, el dial 97.7 FM en Radio Centro, y además puede seguir nuestra programación en directo en tiempo real a través de nuestra página web www.ecuavisa.com. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo te va? Buenos días, Steffi. Buenos días con todos. Hoy son nuestros invitados Mauro Andino, Magali Orellana y Antonio Buñay. Con Mauro Andino, asambleísta de Alianza País, presidente de la Comisión de Justicia, vamos a revisar la propuesta para penalizar la injuria cometida a través de las redes sociales, una revisión al Código Penal actual y al proyecto de Código Integral Penal que se debate en la Comisión de Justicia. También estaremos conversando con Magali Orellana, asambleísta de Pachacutic por la provincia de Orellana, miembro de la Comisión de Justicia. La responsabilidad de la Asamblea de velar por los pueblos en aislamiento voluntario dentro del pedido del presidente de la República para declarar de interés nacional la explotación del ITT. Vamos a revisar este tema y además hoy estaremos conversando con Antonio Buñay, expresidente ejecutivo del banco COFIEC. Esta semana, el fiscal general del Estado formulará cargos por el presunto delito de peculado en el caso DUSAC. 13 personas están convocadas a la audiencia, entre ellas Antonio Buñay. ¿De dónde vinieron las presiones para otorgar el crédito de $800,000? 2 exfuncionarias ya han dado nombres. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. En otras noticias, Estados Unidos denunció ayer que el régimen de Bashar al-Assad usó el letal gas sarín contra la población siria. Por su parte, el presidente Barack Obama envió al Congreso el proyecto de resolución para autorizar una acción armada en Siria. El Congreso tratará este pedido el próximo lunes 9 de septiembre y es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que un presidente de Estados Unidos lo vuelve a hacer, lo cual daría a entender que Obama no estaría dispuesto a actuar por su propia cuenta. El secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, sostuvo que la administración del presidente Barack Obama tiene pruebas de que el régimen sirio usó gas sarín en el ataque con armas químicas en la periferia de Damasco el pasado 21 de agosto. Muestras de pelo y sangre de las víctimas de ese ataque, en el que según Estados Unidos murieron 1,429 personas, dieron positivo por exposición al sarín, detalló el diplomático. Las Naciones Unidas han respondido a Estados Unidos que solo el informe final de los expertos que estuvieron en la zona del ataque en Siria puede ser imparcial y creíble. Trascendió que la Casa Blanca ya envió al Congreso de su país el proyecto para que se debata una acción militar armada en Siria, en señal de castigo al régimen de al-Assad. Se espera que se vote cuando los congresistas retornen del receso de verano, previsto para el 9 de septiembre. Francia, única nación que de forma abierta ha reconocido que acompañaría a Estados Unidos en el eventual ataque, dijo que presentará en los próximos días documentos sobre las armas químicas que posee Damasco, mientras Alemania descarta participar de la posible respuesta. En tanto, el dictador al-Assad, respaldado por Irán, anunció hoy que hará frente a cualquier invasión extranjera y que acabará con el terrorismo en su país, atribuido por el mandatario a los rebeldes. El Papa Francisco hizo un fuerte llamado por la paz y convocó para el 7 de septiembre una jornada de oración y ayuno mundial por la paz en Siria, en Medio Oriente y en todo el mundo. Y volviendo a los temas nacionales, el tema de la explotación petrolera en el Yasuní reunió a ministros y legisladores de Alianza País y el punto que preocupa a todos es la presencia de los pueblos en aislamiento voluntario. Mientras la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, cree que en 45 días la declaratoria de interés nacional para explotar el Yasuní estará resuelta. La consulta prelegislativa y la consulta popular no son contempladas por la mayoría de legisladores oficialistas. Esta reunión fue el viernes y no se conocen todavía sus resultados. En esta austeridad del suroriente de Quito, el gobierno y sus asambleístas analizaron reservadamente la suerte de los bloques ITT y 31 del Yasuní. El legislador Ángel Vilema está alarmado por una probable presencia de habitantes no contactados en esa zona de posible explotación petrolera. En el caso de que existan pueblos no contactados, inmediatamente se paraliza la explotación minera. Ese es el gran objetivo de esta reunión, ¿no? Constitucionalmente, la explotación en áreas protegidas como el Yasuní demanda autorización de la Asamblea. El vicepresidente Jorge Glass defendió los beneficios de la explotación y fue parco sobre una consulta popular. Si es que la ciudadanía consigue las firmas, por supuesto,
supuesto, ese es un derecho constitucional de todos los ecuatorianos. ¿Que el bloque lo autorice? Veamos, el bloque tiene que decir eso. Línea compartida por la vicepresidenta de los asambleístas, Marcela Guiñaga. ¿Consulta prelegislativa o consulta popular? No, descarto completamente la consulta prelegislativa. Para mí no cabe la consulta prelegislativa. Pero el problema de la explotación en una zona intangible también inquieta al ministro de Justicia, Lenín Lara, cuyo criterio parece radical. Significa una amenaza para la vida, para la integridad, para la cultura de los pueblos en aislamiento voluntario. Se suspende y no habrá extracción. Tras varias horas de reunión sin prensa, la asambleísta Margely Vázquez afirmó que la explotación del Yasuní es prácticamente un hecho. En este territorio que va a ser explotado no existen pueblos en aislamiento voluntario. ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se sabe eso? Porque hay los estudios hechos por el Ministerio de Justicia. La titular del Parlamento, Gabriela Rivadeneira, dijo que la resolución asambleísta ahora es cuestión de pocos días. 30 a 45 días, el tiempo normal para la aprobación de cualquier normativa legal. Entre asambleístas de gobierno hay la tendencia mayoritaria de autorizar la explotación en el Yasuní, pero a más de uno preocupa la suerte de los no contactados. La Ley Orgánica de Comunicación, en su artículo 4 sobre contenidos personales en Internet, dispone: esta ley no regula la información u opinión que de modo personal se emita a través de Internet. Esta disposición no excluye las acciones penales o civiles a las que haya lugar por infracciones a otras leyes que se cometan a través de Internet. La semana pasada, el secretario jurídico de la Presidencia de la República solicitó a la Comisión Legislativa de Justicia penalizar en el Código Integral Penal la injuria a través de las redes sociales, y lo hizo en los siguientes términos. Veamos. El desarrollo que estamos viviendo es más grave a veces un insulto en redes sociales que un insulto en un diario. O sea, una persona que tiene 1 millón de seguidores que insulta a una red social, creo que afecta más que a un diario local, ¿no? Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Alfredo, buenos días, un gusto poder iniciar en esta semana acá en Ecuavisa. Igualmente. A ver, llama la atención este pedido porque el Código Penal vigente ya incluye las injurias por Internet en su artículo 491, al señalar: el reo de injuria calumniosa será reprimido con prisión y multa cuando las imputaciones hubieran sido hechas, 2 puntos, en reuniones o lugares públicos en presencia de 10 o más individuos, por medio de escritos, impresos o no, imágenes o emblemas fijados, distribuidos o vendidos, puestos en venta o expuestos a las miradas del público, o por medio de escritos no publicados pero dirigidos o comunicados a otras personas, contándose entre estos las cartas. O sea, según una interpretación legal muy fácil, todo eso comprende Internet. Sin embargo, en el proyecto de Código Integral Penal se suprime ese artículo. ¿Por qué se deroga ese artículo que acabo de leer? Bueno, Alfredo, muy sencillo. Primero, porque lo que nosotros estamos pretendiendo en este Código Integral Penal es derogar una serie de disposiciones de tipos penales que se puede proponer como consecuencia de un delito de injurias, de acción privada. Recuerde que hasta este momento en el Código Penal existen 17 tipos penales, 17 tipos penales de injuria, y hoy ¿qué es lo que estamos haciendo? Simplemente determinando solamente la calumnia y la difamación. Y hoy lo que ponemos en el artículo 161 es la calumnia en términos generales. ¿Y qué dice el texto? La persona que regula, la persona que realiza falsas imputaciones de un delito en contra de otra será sancionada con pena privativa de privación de 6 meses a 2 años. ¿Sí? La pena que realiza la persona que realiza la falsa imputación de un delito en contra de otra puede ser sancionado en términos generales. ¿Y como consecuencia de qué? De que una persona pueda atentar en contra del derecho de otra a través de una radio, de la televisión, en público, en reuniones sociales, a través de las redes sociales. Es decir, de modo general. No estamos especificando aquí, como hoy consta en el Código Penal, Alfredo,
que será sancionada una persona si es que es en más de 10 personas, será sancionada una persona si es que se lo hace a través de la radio, será sancionada una persona si es que es en reuniones de carácter social. No, aquí estamos determinando de manera general, es decir, que sí está determinado, sí está contemplado en el Código Penal la sanción por el delito de injurias, pero hoy, insisto, nosotros estamos depurando. Y Alexis Mera no es que ha propuesto, desde mi punto de vista, que se tipifique en el Código Penal el delito de injurias que se pueda cometer a través de las redes sociales. Yo tengo aquí la transcripción de lo que dijo precisamente Alexis Mera, y en la parte pertinente, que es lo que dice: yo creo que debemos pensar en un procedimiento penal por delitos en redes sociales. El procedimiento. Él se refiere al procedimiento. Ya. Sí, lo que él pide es el procedimiento, y en la parte final dice: yo creo que es más grave el insulto por redes sociales que un insulto en un diario. Dice, sí, a una persona que tiene 1 millón de seguidores e insulta en una red social, yo creo que afecta más que a un diario local. Ahora, pero aquí hay algo interesante, doctor Andino, perdón que lo interrumpa. El doctor Alexis Mera enfatiza en la gravedad de lo que significa que en Internet una persona tenga más de 1 millón de seguidores, pero resulta que en el Ecuador solo hay una persona que esté en esa situación, es Mashi Rafael, que tiene 1.209.820 seguidores. O sea, nadie tiene más de 1 millón de seguidores en el Ecuador. La persona que lo sigue es María Teresa Guerrero, que tiene la mitad. Entonces, según el Código Penal vigente, basta que sean simplemente escritos, dirigidos o comunicados a otras personas, nada más. Pero, Alfredo, más grave resulta que se atente en contra de la dignidad de una persona a través de las redes sociales, del Facebook o del Twitter. ¿Por qué? Porque hay cientos o miles de seguidores o millones de personas que pueden acceder a esa información y ver cómo se ataca en contra de la dignidad de una persona, que hacerlo en presencia de 4 personas, en un diario escrito, en un canal de televisión o en una radio. Más grave resulta a través de las redes sociales. Por ello es que existe la necesidad de que se revise el procedimiento. Eso es lo que ha pedido Alexis Mera. Ahora, pero considerando que hay personas, como usted dice, y hay personas gobiernistas y antigobiernistas que abusan realmente de las redes sociales y la convierten en una cloaca de insultos, ¿por qué no se deja vigente la disposición actual del artículo 491? Alfredo, allí se está determinando casos, en tal caso, en tal caso, en tal caso. Y si se nos queda alguno, ¿no generaríamos un vacío en el evento de que alguien, a través de otras herramientas, pueda cometer este tipo de delitos? ¿O es que queremos que ocurra, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Inglaterra? ¿Sí? Suicidio de inglesa Anna Smith, suicidio de inglesa Anna Smith por bullying, ¿sí? Bullying, acoso en la red social. Se suicida esta chica. ¿Por qué? Porque muchas personas a través de las redes sociales empezaron a cuestionar su rostro, que era fea, que era antipática, y se suicida esta mujer. ¿O qué queremos, Alfredo? Que ocurra lo que ha pasado en Estados Unidos. Estudiante enfrenta 20 años de cárcel por amenazar a Obama en Facebook. Esto se dice. O la otra: condenados a 4 años de cárcel 2 jóvenes por incitar en Facebook a la violencia. A 4 años de cárcel. Y la otra que tengo aquí: Inglaterra anuncia medidas legales contra los insultos graves hechos en la red contra jugadores y aficionados de fútbol. Esto ocurre en otros países y allí hay sanciones sumamente graves, drásticas. Pero hay que precisar que la palabra, que la opinión no debe convertirse en una arma letal, en un instrumento de destrucción de los derechos de otras personas. El Internet, el Facebook, el Twitter debe servir para comunicarnos, para saber qué ocurre en el mundo, qué ocurre en el Ecuador, para prepararnos, para capacitarnos, porque a través del Internet podemos capacitarnos y prepararnos. Pero en el Ecuador, Alfredo, hay cobardes, y perdón por esa expresión dura, hay cobardes, hay gente que agrede, hay gente que propicia actos de violencia, que injuria, que difama. Eso no puede permitirse que siga ocurriendo. Aquí, ya, pero aquí hay otro asunto también, mundo, un asunto, hay que sancionarlo. Hay un asunto interesante, porque hay más al respecto. Según el Código Penal todavía vigente, artículo 489, la injuria es calumniosa cuando consiste en la falta de imputación de un delito y no calumniosa cuando consiste en toda otra expresión
proferida en descrédito, deshonra o menosprecio de otra persona. Y el artículo 490 determina que las injurias no calumniosas graves son la imputación de un vicio o falta de moralidad cuyas consecuencias pueden perjudicar considerablemente la fama, crédito o intereses del agraviado. Segundo, las imputaciones que por su naturaleza, ocasión o circunstancia fueren tenidas en el concepto público por afrentosas. Tercero, las imputaciones que racionalmente merezcan la calificación de graves, atendido el estado, dignidad y circunstancias del ofendido y del ofensor. Cuarto, las bofetadas o puntapiés u otros ultrajes de hora, pues que son equivalentes a lo anterior. Pero ocurre que los tres primeros numerales encajan con lo que se produce deliberadamente, porque es producido en video, revisado, editado, en las cadenas de los sábados, en el segmento La libertad de expresión y es de todo. Pero en el proyecto del Código Integral Penal se elimina estos artículos. Entonces ya no hay injuria no calumniosa grave, ni tampoco están penalizadas las que se realizan por internet según el artículo 161 del proyecto. Únicamente existe, como usted dice, la calumnia, se la tipifica así: la persona que realice la falsa imputación de un delito en contra de otra será sancionada con pena privativa de la libertad de 6 meses a 2 años, y ningún otro artículo. Entonces yo me pregunto, sin tanta importancia le da Alianza País a la injuria, ¿por qué se despenaliza la injuria no calumniosa grave y solo se mantiene la calumniosa? Porque la no calumniosa grave es esa, la que se practica todos los sábados en ese segmento de forma deliberada. Alfredo, permanentemente ustedes como comunicadores, como profesionales de la comunicación y varios actores han venido exigiendo que se despenalice una serie de tipos penales que se encuentran vigentes en el Código Penal a través del delito de injurias. Y eso es lo que precisamente estamos haciendo. Pero hoy, mire, le escucho a usted tener otro punto de vista, que lo respeto. Pero ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que queremos hacer? Este tipo de disposiciones que son anacrónicas, que son prácticamente ambiguas, o inclusive que no deberían estar ya en este siglo, lo que queremos es derogar para dejarlo de manera clara conforme usted ha dado a conocer en el artículo 161. Y allí abarca todo. Pero solo es la calumniosa, nada más, no es la no calumniosa grave. Falsa imputación de un delito. Pero, Alfredo, si leemos con detenimiento el 161, ahí nosotros estamos determinando todo. La persona que realice falsa imputación de un delito en contra de otra será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Es decir, es un tipo abierto para todo, para todo. Por ello es que menos para los que tienen se puede inmunidad, utilizar en cualquier porque ese es el otro problema. Entonces los asambleístas y el presidente tienen inmunidad, entonces ahí ya se terminó el Código Penal. Pero Alfredo, no es así, porque el hecho de que nosotros tengamos inmunidad, que unos lo confunden con impunidad, no es que se quiera utilizar las redes sociales o cualquier medio o cualquier mecanismo como herramienta para atentar en contra de otra persona. No, por más presidente, por más asambleísta, alcalde, prefecto, comunicador o cualquier hombre sencillo o humilde, sabe y conoce que tiene que respetar el derecho de terceros. Hacer lo contrario es prácticamente vulnerar lo que establece nuestro ordenamiento legal y tiene que ser procesado, y obviamente si se ha comprobado la materialidad de la infracción y la responsabilidad del procesado, pues tiene que ser sancionado. Ahora, no eso en teoría está correcto, porque hay un problema. Este tema se ha politizado, entonces se lo enfoca de acuerdo a los intereses del gobierno o de la oposición, pero no se ve el interés general, que es el que se considera en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Por eso, ¿por qué no aplicar entonces sin dedicatorias esos principios y estándares internacionales y derogar la pena de cárcel para la injuria contra funcionarios públicos? Porque ahí se refiere solo a la pena de cárcel. Cuando se habla de despenalizar la injuria contra el funcionario público, no es que se dice que no hay la injuria, simplemente se dice cuando se produzca esa injuria no hay pena de cárcel, solamente penas pecuniarias o de otro tipo. Por ejemplo, ahí daría una oportunidad de demostrarlo. Alfredo, todos los seres humanos, sea funcionario público o no sea funcionario público, tiene derechos. Hay un bien jurídico protegido que es la dignidad, la vida, ¿sí? El derecho que le protege la Constitución y los instrumentos internacionales. El hecho de que nosotros seamos funcionarios públicos y si alguien nos difama, nos injuria, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cruzarnos de brazos? No me parece bien. Yo he sostenido y sostengo que la dignidad de una persona puede valer tanto como la vida mismo. Que le digan a alguien narcotraficante o que está vinculado al crimen organizado o que digan lo que dicen todos los sábados, pues.
todos los sábados dicen corrupto, sinvergüenza, pobre hombre, ya es un catálogo de insultos más grande que el de Don Buca o el de su sobrino Abdalá, realmente impresionante. No, yo sé que muchas personas lo que podrán hacer también es responder ante un ataque bastante fuerte, duro y a veces infundado. Cada quien tiene que responder por lo que hace o deja de hacer. Pero usted sabe, como abogado, que somos iguales ante la ley y todos tenemos que responder ante la ley. Si es que alguien vulnera ese derecho de otra persona, pues tiene que responder. Pero insisto, de manera alguna en el proyecto de Código Integral Penal hemos pretendido o pretendemos regular las redes sociales, el Twitter o el Internet o cualquier otro mecanismo de comunicación. Lo que sí hay que exigir es el respeto, que se actúe con absoluto respeto para garantizar los derechos de las terceras personas, que no se utilice como una herramienta, como una arma mortal, como algunos lo hacen. Se escudan algunos gobiernistas y antigobiernistas, eso es verdad y eso existe y eso debe suprimirse. Ahora, para finalizar, pasemos a otro tema. El CAL ha dispuesto que la Comisión de Justicia presente un informe en 8 días sobre la solicitud del presidente de la República de declarar de interés nacional la explotación del ITT. Se refiere este informe al delito de etnocidio, que es imprescriptible según el artículo 80 de la Constitución y el artículo 57 del Código Integral Penal. ¿A qué se refiere el informe que debe presentar la Comisión de Justicia sobre el pedido del presidente? Bueno, todavía aún no conozco yo la resolución del CAL. Hoy voy a trasladarme a las oficinas a ver cómo está la resolución y en qué sentido se nos está pidiendo a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado ese informe que sirva de sustento para que la Comisión apruebe y luego sea el Pleno de la Asamblea el que lo debata y luego pues lo remita al registro oficial el momento en que ya se pueda aprobar. Obviamente que tendrá que ver con este tipo de delito grave que es de lesa humanidad y que hace referencia al etnicidio. Habrá que ver si es que se respetan o no los derechos humanos. Sobre ello, supongo yo que es lo que quiere que la Comisión entre a analizar y presente este informe. Asambleísta Mauro Aundino, muchas gracias por su participación en Contacto Directo. A usted gracias, buenos días. Buenos días. Estefi. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Nos vamos a ir a una pausa y cuando regresemos estará con nosotros Magali Orellana, asambleísta de Pachacutic por la provincia de Orellana y miembro de la Comisión de Justicia. Los pueblos en aislamiento voluntario, una preocupación de asambleístas oficialistas y de oposición en el planteamiento del Ejecutivo para declarar de interés nacional la explotación del ITT. Regresamos para revisar ese tema. Quédese con nosotros. La paz en la tierra depende de nuestra capacidad para asegurar el medio ambiente. La degradación ambiental y la pobreza van juntas. Lo dijo Wangari Maathai, activista keniata, Premio Nobel de la Paz en el 2004. En Contacto Directo. Está previsto que hoy se reúna la Comisión de Biodiversidad para proceder con la resolución del CAL, que determinó que esa sea la comisión designada para analizar el pedido del presidente de declarar de interés nacional la explotación del bloque 31 y del 43. Además, las comisiones de justicia, de gobiernos autónomos, de derechos colectivos, la económica, tienen que entregar en 8 días informes adicionales. Magali Orellana, asambleísta de Pachacutic, miembro de la Comisión de Justicia, bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Estefi. Un saludo al país y a la provincia de Orellana. Tendrán que analizar ustedes los argumentos que ha planteado el ministro de Justicia para aseverar que al interior del bloque se descarta la presencia de pueblos indígenas en aislamiento y que la zona no está siendo utilizada ni siquiera como tránsito. Sí, el informe del presidente de la República que envía a la Asamblea Nacional aquí estipula una mentira que dice: es preciso insistir que no existiría afectación a los pueblos en aislamiento voluntario, ya que no hay evidencia de su presencia en los bloques 31 y 43. Lo cual es una mentira, ya que ha existido evidencia suficiente de la presencia de los hermanos no contactados. Si me permiten hacer recuento de 2 hechos lamentables en el país, es en el año 2009,
cuando se dieron las muertes por lanzamiento en la comunidad Los Reyes de la provincia de Orellana, que provocó que la ministra de aquel entonces, de la ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga, solicitara disponer la suspensión de las actividades productivas de los campos Hormiguero Sur y Norte operados por Petrooriental hasta que se realicen todas las investigaciones que determinen la seguridad no solo de los pobladores, sino de los pueblos en aislamiento voluntario. En ese momento ellos reconocen que existen pueblos en aislamiento voluntario. Otro hecho también lamentable, que es precisamente las muertes de los 2 ancianos guauranis que se dio en el bloque 16, lo que provocó enfrentamiento entre los pueblos y dejó a 2 niñas taromenani fuera de sus territorios, que inclusive fueron atendidas y vacunadas según informes por personal del Ministerio de Salud. Las 2 niñas taromenani son la prueba fehaciente de que existen pueblos no contactados. Por ello es lamentable que en este mismo informe el ministro de Justicia, poniendo en riesgo la supervivencia de los pueblos, manifieste de que según informes o según información recabada no existe presencia de pueblos no contactados. Ahora, cuando hablamos del Parque Nacional Yasuní, ¿qué diferencias han encontrado ustedes, por ejemplo, en los mapas de distribución e información de la ubicación de los pueblos indígenas aislados que presentó el Ministerio de Justicia ahora, a diferencia de los informes anteriores que ha presentado, por ejemplo, el propio Ministerio del Ambiente sobre los grupos identificados en el Parque Nacional Yasuní hasta enero del 2010? Bien. Como hemos manifestado, existe presencia de pueblos no contactados. Por eso es una irresponsabilidad, mientras ellos mismos en sus informes anteriormente con otro discurso manifiestan de que sí existe presencia de pueblos no contactados, ahora muy convenientemente se les hace fácil decir que no existen. Los pueblos no contactados tienen patrones de movilidad, son nómadas, son cazadores, recolectores, que se mueven en un vasto territorio con la única necesidad de buscar alimento. Por ello, destruir su hábitat donde ellos se encuentran, precisamente en el corazón del Parque Nacional Yasuní, sería condenarlos a muerte porque no tienen otro sitio donde vivir. Por ello, el Ministerio de Justicia asambleísta dice que en total el área del bloque 31 que está dentro de la zona intangible Tagaeri, Taromenane y de amortiguamiento es de un 6.5%, mientras que el área del bloque 43 que está al interior de la zona intangible es de 63.000 hectáreas aproximadamente, y esto representa el 5.41%. Esto con el fin de argumentar que la zona intangible es pequeña en relación a todo el bloque y que allí no hay registros de presencia de pueblos indígenas. ¿Qué dice usted sobre eso en relación a las proporciones? Bien, existen contradicciones. El mismo informe que ellos presentan menciona de que la zona de estudio de Ispingo, Tambococha, Tiputini tiene una superficie de aproximadamente 1.000 kilómetros cuadrados. Esto quiere decir cerca de 100.000 hectáreas, sin contar que el bloque 31 tiene el 80% dentro del Parque Nacional Yasuní. Por eso, precisamente, se estaría afectando más del 20% del Parque Nacional Yasuní y no lo que dice el presidente, el 1 por 1000, que es otra mentira que la pone en este informe. Y lo estamos haciendo con los datos que ellos nos han facilitado en este informe. No nos estamos inventando absolutamente nada. Otro tema que se plantea en el informe es que la actividad de exploración petrolera en la zona norte del Yasuní por lo menos ya se viene desarrollando desde los 90 y antes, y que no se evidencia presencia de pueblos en aislamiento voluntario en las zonas donde se ha venido realizando estas actividades, que estas zonas, en relación a eso, ¿en qué se diferencian de Ispingo que ahora se pretenden explotar? Bien, recordemos que el parque ha tenido muchas modificaciones de acuerdo a los intereses de todos los gobiernos de turno. Precisamente los enfrentamientos que han existido entre pueblos no contactados y los hermanos guauranis es por la presencia de las empresas petroleras. Cuando los hermanos no contactados sienten presencia de empresas petroleras, lo que hacen es enfrentar a los guauranis porque dicen: son ustedes los que están haciendo ingresar a las empresas. Esto es terrible,
porque recordemos de que la contaminación ha provocado la desaparición de pueblos enteros como los Tetetes. El bloque 43 y el bloque 31 se encuentran en el corazón mismo del Parque Nacional Yasuní, una zona de enorme biodiversidad, de enorme riqueza, y también es territorio de estos pueblos. Esto quiere decir que al declararse de interés nacional la petición del presidente de la República por parte de la Asamblea, estarían dejando nombre y firma de responsabilidad de cometer graves delitos ambientales y delito de genocidio, delito que no prescribe, que está inclusive enmarcado también en lo que es el derecho penal internacional, porque están sometiendo de forma intencional a los pueblos no contactados a condiciones que ponen en peligro su existencia tanto mental como física, haciendo caso omiso a las medidas cautelares emitidas en el año 2006 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también violando el artículo 57 de la Constitución, que claramente expresa que los territorios de los pueblos no contactados son irreductibles, son intangibles y estará vedada toda actividad extractiva. En el informe se refieren a la actividad de exploración petrolera en la zona norte. Yo le preguntaba cuáles son las diferencias de eso con Ispingo. ¿Por qué? Cuando revisamos los principales yacimientos, vemos que a Tiputini, a Tambococha, no los están ubicando dentro de la zona intangible. Pero Ispingo Sur está ubicado no solamente dentro del Parque Nacional, sino también dentro de la zona intangible de los Tagaeri y los Taraminane. Esto según el informe que acaba de entregar el propio Ministerio del Ambiente a la Asamblea. Entonces, allí sí se estarían afectando esos territorios en donde según la Constitución está vedado todo tipo de actividad extractiva. ¿Ustedes considerarían, dado ese contexto, una postura no tan radical? Por ejemplo, aceptar que con tecnología de punta se explote Tiputini y Tambococha al norte, pero que no se toque Ispingo, que está en el corazón del Yasuní. Bien, no existe tecnología de punta que vaya a garantizar que no se va a afectar la naturaleza y a los pueblos no contactados. Recordemos lo de British Petrol, que ocasionó un grave desastre, graves derrames de más de 12.000 barriles diarios de petróleo al medio ambiente. Realmente, en el informe están ratificando que el bloque ITT, que lo que está en Ispingo, precisamente está en esta zona intangible del Parque Nacional Yasuní. Además de que hay otras zonas que son territorios de caza de los pueblos no contactados. Ellos no saben de límites, no tienen mapas, no tienen un GPS que les pueda decir dónde empieza su límite de la zona intangible, de la zona de amortiguación. Se mueven únicamente para buscar provisiones. Es por ello que al iniciar cualquier actividad extractiva estarían poniendo en grave riesgo la existencia de los pueblos no contactados. Bueno, por eso mismo, por la importancia que tiene Ispingo, yo insisto en mi pregunta. ¿Ustedes considerarían, por ejemplo, el que se pueda mantener Ispingo, que no se toque el bloque de Ispingo y que se explote Tiputini, Tambococha, que es el plan B, según el creador, el exministro Pastor, el creador del plan B, que es en el cual se tiene un plan de desarrollo y no de Ispingo? Bien, nosotros estamos en contra de que se realice más actividades extractivas en el Parque Nacional Yasuní, porque las que ya se han realizado han demostrado que han ocasionado graves daños. No podemos permitir que a nombre de la pobreza, se siga arremetiendo con toda la naturaleza y los pueblos que se encuentran en esa zona. Se ha demostrado que los países que dependen de petróleo tienen un bajo nivel de crecimiento, inclusive engañoso, porque no generan empleo estable, a diferencia de los otros que su economía depende del comercio, de la industria y del talento humano. Un ejemplo de esto es Corea del Sur, y es importante que durante 50 años de explotación petrolera su per cápita era de $300. Ahora, con la industria, su PIB per cápita es más de $30.000. Por ello, hay otras alternativas, más de 40 años de explotación petrolera en nombre de la pobreza, y hasta ahora no se ha buscado otras formas de desarrollo, de producción para el país, y lo único que han hecho es condenarnos a la esclavitud de la dependencia del petróleo. Asambleísta, este sábado las nacionalidades amazónicas el sábado pasado aprobaron una resolución indicando que la CONFENIAE se pondrá al frente de la defensa del Yasuní. Se han anunciado también nuevas protestas en contra de la explotación del ITT. ¿Cómo se deben organizar para que sea una protesta pacífica, haciendo uso del derecho a la resistencia, pero que eso no signifique más violencia, enfrentamientos entre civiles, entre policías que pueden desencadenar en algo peor? Bien,
Lastimosamente vimos la semana pasada cómo se manejó la información por parte del gobierno, atacando a jóvenes que se movilizaban de forma pacífica y que se demostró que fueron agredidos primeramente por los policías, inclusive con balas de goma. Es inaudito que este tipo de cosas sucedan. No obstante, porque estamos en las marchas, y felicito a los jóvenes que están actuando de forma pacífica. El 14 de septiembre estamos realizando una gran convención aquí en la ciudad de Quito, donde podrán asistir igual los jóvenes, las organizaciones sociales, los movimientos y nacionalidades indígenas, absolutamente todos que deseen apoyar esta iniciativa de defender el petróleo bajo tierra, porque más importante es la vida, es la salud, que el recurso que en poco tiempo se acabará. Ya dice este informe que las reservas que hay en ITT son de 900 millones y pretenden explotar 275 millones anuales. Esto quiere decir que en menos de 4 años se exterminaría todas las reservas que hay allá. La pregunta es, en menos de 4 años se acabará, se terminará la pobreza. ¿Qué van a hacer después estos gobiernos que absolutamente ha tenido 8 años para hacer algo y no ha hecho absolutamente nada? La postura de Magali Orellana, asambleísta de Pachacutic, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. 7 de la mañana con 39 minutos, nos vamos a una pausa y cuando regresemos, Antonio Buñay, expresidente ejecutivo del Banco COFIEC, el largo proceso judicial del caso Dusac. Para esta semana se espera la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de peculado. ¿Quiénes presionaron para que se otorgue y se desembolse el crédito? Lo vamos a revisar al volver. Quédese con nosotros. El mundo es un lugar peligroso, no por causa de los que hacen el mal, sino por aquellos que no hacen nada por evitarlo. Lo dijo Albert Einstein, Premio Nobel de Física, 1921. Respecto al caso Dusac, el superintendente de bancos, Pedro Solines, informó hace 11 meses a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional que este crédito es considerado vinculado de acuerdo a la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, artículo 74, que determina: se considerarán vinculados a la propiedad o administración de la institución del sistema financiero las siguientes, literal E, las que se declaren presuntivas con arreglo a las normas de carácter general que dicte la Superintendencia de Bancos por plazos, tasas de interés, falta de caución u otra causa en las operaciones activas o sujetos que tengan tratamientos preferenciales en operaciones pasivas. De allí la importancia que tiene en el proceso establecer quién ordenó o presionó esos tratamientos preferenciales. Está con nosotros el ingeniero Antonio Buñay, expresidente ejecutivo del Banco Incautado COFIEC. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Doctor Pinar Gotter, buenos días. A ver, para la réplica comencemos con Jacqueline Jiménez, ex gerente de riesgo de COFIEC, que el pasado jueves 29 de agosto, sobre el desembolso del crédito a Gastón Dusac, dejó registrado lo siguiente. Veamos. El crédito aquel no tenía toda esa documentación y no teníamos la garantía. Por esa razón no firmamos el desembolso, porque lo que yo como miembro del Comité de Crédito de Banco COFIEC aprobé era completamente diferente a lo que finalmente, mediante una orden de desembolso completamente ilegal, donde se usurpan nuestros sitios de firma, el documento demuestra que nosotros no estábamos de acuerdo con el desembolso del crédito porque no se había cumplido las condiciones que pusimos en 2 sesiones de comité, condicionando el desembolso del crédito a la entrega por parte del señor Dusac de la información constante y la cesión de certificados de depósito. Deberá cubrir en la garantía el 140% del riesgo del banco y entrega de documentación. Como esto no ocurrió, el crédito que se desembolsa es completamente diferente a lo que nosotros, tanto el Comité de Crédito como el directorio, aprueba. Y si usted puede fijarse aquí, donde debería ir el visto bueno de la gerente de riesgos, firma el señor Antonio Buñay. Donde va el visto bueno por riesgos, firma el señor Antonio Buñay. Y no solo contento con eso, él por su sola voluntad excepciona aquí abajo de la presentación de documentos y él vuelve a firmar. Entonces, cuando llega el documento a la gerente de operaciones, que es la encargada, cuyas funciones según los manuales tiene desembolsar el crédito, ella también dice, no, pues yo no puedo desembolsar con una orden de operación tan irregular. Y se le obliga o se le indica al gerente de finanzas, quien no tiene entre sus funciones los desembolsos, para que haga el desembolso de la operación. A ver, su réplica, por favor.
Gracias, doctor. Es impresionante ver que a las personas, en este caso a la señora Jiménez, con el transcurso de los meses, posiblemente ha ido perdiendo un poquito de memoria o en su caso también posiblemente se esté manipulando esta información. Esta información ya fue presentada a la Fiscalía, en donde se está descartando básicamente todo lo que se está mencionando en dicho informe. Ese informe o esa orden de operación en donde se procesa la misma, ¿verdad?, guarda o recoge todas las autorizaciones que en su momento la entregó el Comité de Crédito y posteriormente el directorio. Pero para el desembolso se ponían condiciones, decía, para poder desembolsar que exista la garantía suficiente, si no, no se puede hacer el desembolso. Eso es lo que ella señala. Bueno, las instancias operativas evidentemente tienen que ir recogiendo todas aquellas particularidades que se van entregando en el medio de aprobación, ¿verdad? Y como reitero, se viene recogiendo lo que finalmente autoriza un comité de crédito y autoriza un directorio. Que la señora Jiménez esté diciendo que no se vino cumpliendo lo que se autorizó tanto por ellas como el comité, no es correcto. Esa información, reitero, doctor, se encuentra ya en la Fiscalía, se ha evidenciado con mucha precisión y puntualización de forma tal que no cabe acá que no se haya cumplido un trámite regular y un trámite dentro de un proceso normal. Ahora, Patricia Sandoval, ex gerente de crédito, sobre las presiones en el trámite previo al desembolso, señaló lo siguiente. Veamos. Este es el documento que elabora la oficial de crédito y en vista de que la presidencia ejecutiva aprueba pasar al comité de crédito, es más, él mismo convoca al comité de crédito, pese a las presiones que inclusive no solo lo hace durante el comité de crédito y que evidencia de eso está el audio que es público, que evidencia las presiones tanto a todos los miembros del comité de crédito como a mi persona y a la oficial de crédito, yo me veo obligada a emitir un criterio donde en vista de todas las deficiencias e irregularidades que se evidenció desde un inicio. Entonces, en mi criterio pongo que se recomienda el crédito siempre que la garantía cash colateral esté debidamente endosada por Seguro Rocafuerte a favor de Banco Cofiec. A ver, su réplica, por favor. Doctor, y eso se cumple. Efectivamente, eso se cumple. Lo gracioso acá es que la señora Sandoval ha mencionado en tantas ocasiones el hecho del tema de presión. La señora Sandoval ingresó a la institución 3 o 4 meses antes de todo esto, y no precisamente llevada por mí, vino recomendada, y permítame no citarla, quién fue quien hizo esa recomendación, porque evidentemente se encuentra en un proceso de indagación, pero tal peso específico tenía la señora, que si sentía presión por parte de mí, al menos en esta transacción, no tenía más que alzar el teléfono y comunicar que yo la estaba presionando, y créame, doctor Pinargote, yo al día siguiente estaba buscando trabajo. Pero sin embargo no lo hizo. No lo hizo yo buscando trabajo, no. Ella no comentó que existía ningún tipo de presión. Más allá de que evidentemente tenía que cumplir con sus tareas y deberes, que era de procesar una operación que se le presentó a ella para que haga una evaluación. Si no estaba de acuerdo, doctor Pinargote, simplemente no tenía por qué haber aprobado la operación como gerente de crédito, y más aún no haber presentado dicha operación en el comité de crédito. Si eso no se hacía... Bueno, pero ella se la presenta a usted y usted la presenta al directorio y el directorio lo aprueba, o sea que habría una responsabilidad compartida de todos, porque todo el mundo tiene una responsabilidad. Muy de acuerdo, doctor Pinargote, cada quien aquí debe responder por las instancias en las que participó en este proceso, pero yo no estoy diciendo que este proceso está viciado de irregularidades. Esto no tiene ningún tipo de irregularidad. Lo que estoy diciendo acá es que si la señora Sandoval no llevaba una operación o una operación aprobada a consideración de un comité de crédito, no había operación que presentar en el comité de crédito. Ahora, adicionalmente, Patricia Sandoval, ex gerente de crédito, y Jacqueline Jiménez, ex gerente de riesgo, sobre el desembolso del crédito, que ya estaba aprobado, indicaron lo siguiente, veamos. El presidente ejecutivo del banco puso en contacto al oficial de crédito para que ella tenga el contacto con el cliente. Únicamente entregó los pocos documentos que se evidencia en el informe, como también en las actas y en el audio del comité de crédito, pero las presiones que ejerció a través en el comité de crédito fue directamente por Antonio Buñay. También fue el señor Francisco Endara quien fue a presionar de una manera sumamente grosera y descomedida, amenazándonos inclusive con quebrar el banco si es que él lo decidía
así si es que no hacíamos el desembolso de ese dinero. Porque él era coordinador del fideicomiso AGDSFN No Más Impunidad, cuñado de Pedro Delgado y además su mano derecha porque Pedro Delgado era el presidente de todo el fideicomiso. Pero en efecto sí ocurrió porque se hizo el desembolso a 3 cuentas en el exterior, 2 en Estados Unidos, una en la Suiza italiana. ¿Qué pasó en ese momento? Doctor Pinargote, nótese que la señora Sandoval siempre habla de presiones y no existe tal. En segundo lugar, el día que se procesa la operación, quien habla ya no estaba en la institución. Yo ya me había retirado desde el día 19 y el día 20 fue cuando se procesa esta. Y el hecho de que se haya procesado un día diferente no quita que se haya ido cumpliendo o normando las cosas tal cual estaban dadas por el mismo directorio. Lo que hacen en el área operativa y finalmente el presidente encargado que en su momento tuvo la responsabilidad de hacer este desembolso, ¿verdad?, cumplió con los requisitos que estaban estipulados bajo el directorio y bajo el comité. Las transferencias ya es un criterio básicamente del cliente. ¿A quién se le acreditaron los recursos de ese préstamo? A Gastón Dussac. Gastón Dussac, como propietario de los recursos, direcciona transferencias, de lo que entiendo, a Juan Hussein, si mal no recuerdo, que es accionista o cuasi propietario de la empresa Scambay en Argentina. Pero nosotros no podemos responder por las transferencias a donde haga el señor Dussac. Lo único que tenemos que referir, y nosotros como banco, como institución, investigar que el recurso que se entregó a Gastón Dussac haya sido utilizado en lo que el señor menciona dentro de la solicitud de crédito. Y si ese recurso no fue canalizado adecuadamente, tal cual se presenta en la solicitud de crédito, el banco tenía la potestad de haber declarado de plazo vencido la operación y haber recuperado ese dinero. En tanto, lo curioso acá, y permíteme resaltar esto, es que cuando la operación viaja en el tiempo, ¿verdad?, el crédito no se termina cuando se otorga, el crédito se termina cuando se recupera. Pero cuando este crédito que viene viajando en el tiempo y se hace una sustitución de garantías, porque se cambia un cash collateral que estaba sostenido. Pero ahí viene el problema. Entonces, al aprobar el crédito, él tenía que presentar las garantías para que le hagan el desembolso. No lo hizo y sin embargo le desembolsan. Entonces ahí sí hay un problema, clarísimo. Doctor, las garantías estaban. Y tal es así que estaban, y que en el mes de mayo y junio del año 2012, yo ya no estaba en la institución, se sustituye esos cash collateral que se entregaron como garantía para esta operación. Y se coloca otro tipo de prenda industrial y comercial. Pero que no era de propiedad del señor, porque fíjese usted lo que dice aquí, el meollo del asunto en este caso lo planteó en contacto directo el propio fiscal general, y usted señaló en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea hace casi un año algo al respecto. Veamos lo que dijeron tanto el fiscal como usted. ¿Por qué razones se otorgan el crédito a una persona que no vive en el país? ¿Por qué razones se otorga un crédito con la garantía de un supuesto cash collateral cuando de las informaciones de la propia superintendencia ese cash collateral no era tal? ¿Por qué razón a una persona que ni siquiera tenía cuenta corriente en el banco COFIEC se le entrega un préstamo de $800,000? Esas suertes responden a otras cosas. Y recibí una llamada del presidente del fideicomiso, el señor economista Pedro Delgado, en donde me indicaba que posteriormente iba a recibir la llamada del coordinador de la Secretaría Técnica, del ingeniero Francisco Andara, quien me iba a referir a una misión de funcionarios argentinos e inversionistas. Efectivamente, con el ingeniero Andara accedimos a los miembros de esta comisión y me proceden a presentar al ingeniero, o el economista, Pedro Losegui, y al señor Gastón Dussac. A ver, entonces esto también encaja con lo que dice el superintendente, el literal E, que lo considera vinculado porque se dieron preferencias. Entonces, la clave esta sería quién recomendó el trato preferente para otorgar el crédito y para el desembolso. Doctor, trato preferente no hubo en absoluto. Esto fue un negocio que a nosotros nos pareció que estaba bien sostenido y en lo personal creía que era un negocio bastante bueno para la institución. Lo que menciona el fiscal soportado en el informe de la Superintendencia de Bancos, realmente no me preocupa lo que obviamente pueda pensar el fiscal, y no por qué, porque él está básicamente sosteniendo su apreciación en dicho informe. Lo que sí inquieta y sí preocupa, doctor Pinargote, es el informe de la Superintendencia de Bancos. ¿Y por qué preocupa el informe de la Superintendencia de Bancos? Este informe terminó de hacerse en septiembre, si mal no recuerdo, ¿verdad?, cuando
ya en esa época ellos conocieron de la sustitución de la garantía que hubo en este caso. Entonces, ¿cómo hablar que no existió garantía para soportar dicho crédito? Eso es lo extraño. Y más extraño aún resulta, doctor Pinargote, que este cambio que se da entre mayo 30 y la primera semana de junio, nadie averiguó en qué etapa estaba el crédito de Gastón Dusac. El departamento de crédito y la gerente de crédito o el gerente de crédito está obligado a hacer un seguimiento permanente para ver cuál es el estatus de su cliente. Si a esa fecha sabían que el señor Dusac no tenía la capacidad o estaba imposibilitado de pagar, ¿por qué se dio la sustitución del mismo? Y tal es así que 10 días más tarde el crédito se vence y pocos días más tarde hacen la demanda de este crédito. A mí me extraña de sobremanera esto. Muy bien, en todo caso eso ya es competencia del fiscal y del juez. Lo cierto es que se dio el crédito y no se ha pagado. Esa es la verdad. Ingeniero Buñay, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias, doctor. 7:58, cuando regresemos en los deportes, Reinaldo Rueda ya entrena con la selección ecuatoriana. La sorpresa de la convocatoria, Jofre Guerrón se sumó a los entrenamientos. Ya vienen los deportes. La tierra es nuestro refugio, ayudemos a protegerla y cuidarla, ya que ello depende el futuro de muchas generaciones. Lo dijo Luis Troche Márquez, ingeniero geógrafo boliviano. ¿Cómo estás, Maricel? La selección entrena sin mayor novedad en Quito. Así es, Steffi, muy buenos días. Este fin de semana continuó el movimiento en la casa de la selección. De a poco se va completando el equipo convocado por el técnico Reinaldo Rueda para los partidos por eliminatorias ante Colombia y Bolivia. Paula Camposano con el informe. Rea fue el último jugador convocado por el técnico Reinaldo Rueda para los partidos de eliminatorias mundialistas ante Colombia y Bolivia a realizarse el próximo 6 y 10 de septiembre respectivamente. El volante Larrea de Liga de Loja, quien se unió a los entrenamientos el pasado sábado, se muestra muy contento con este primer llamado a la selección absoluta. Otro jugador que causó sorpresa en la convocatoria de Rueda es Jofre Guerrón, quien ya se sumó a los entrenamientos del combinado ecuatoriano. Guerrón, del club Beijing Guoan de China, es el primer tricolor que milita en el exterior en arribar al país. El delantero retorna al combinado nacional luego de 2 años. Con muchas ganas, muy motivado, con muchos deseos de ayudar a la selección. Así es que, gracias a Dios, ya estoy aquí. Más allá de que el viaje fue intenso, pero bueno, lo importante es que ya estoy aquí y ahora a trabajar. Este lunes se completa la nómina de seleccionados que juegan en el exterior. El miércoles entrenarán en horas de la mañana sin acceso a los medios y por la tarde viajarán rumbo a Barranquilla para disputar su primer compromiso ante Colombia el próximo viernes. Y se confirmó la salida de Marlon de Jesús del Club Sport Emelec. El ex delantero azul se sumará a la lista de ecuatorianos que militan en el fútbol mexicano. Paula Camposano con el informe. Es oficial, Marlon de Jesús es el nuevo jugador del Monterrey de México. Así lo publicó la página oficial del Club Sport Emelec, donde además se señala que los derechos deportivos del ex delantero eléctrico fueron cedidos en su totalidad al Club Albiazul. El ariete ecuatoriano viajará en los próximos días a México para realizarse los chequeos médicos y vincularse oficialmente al Club Rayado, con el que firmó un contrato por 5 temporadas. El futbolista de 21 años, oriundo de Ibarra, ha marcado 42 goles durante su carrera futbolística en los clubes El Nacional, Deportivo Quito y Emelec dentro del país, y a nivel internacional en el Maccabi Haifa de Israel. Además, forma parte de la selección ecuatoriana de fútbol. Y en el fútbol de Estados Unidos, el ecuatoriano Joao Plata marcó este fin de semana. Fue en el encuentro que su equipo, el Real Salt Lake, venció por 4-2 al Portland. La anotación del jugador nacional llegó a los 15 minutos y fue la segunda del compromiso. El ecuatoriano saltó como titular en el partido y fue una de sus figuras destacadas. Finalmente, el Real Madrid y el Tottenham concretaron la transferencia por $132 millones que vincula al galés Gareth Bale a las filas del club merengue dirigido por Carlos Ancelotti. Paula Camposano nos cuenta más.
Real Madrid hizo oficial el fichaje de Gareth Bale. El club ha anunciado la llegada del jugador galés, que firmará un contrato por las 6 próximas temporadas. El futbolista pasará un reconocimiento médico a primera hora de este lunes y por la tarde, ya con la camiseta oficial, será presentado ante la afición del Bernabéu, que ha esperado este gran fichaje durante toda la temporada. El valor del traspaso del jugador galés al conjunto blanco lo convierte en el fichaje más caro de la historia del fútbol. Muy bien, así llegamos al final de los deportes. Nos vemos el día mañana con más información. Steffi y Alfredo. Gracias, Maricel. Información deportiva. Les deseamos a ustedes una excelente semana, Alfredo, y nos encontramos mañana. Así es, Steffi. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.